Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, y estamos al aire para la transmisión de este programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todos nos atañe: protocolo en casos de violencia de género. Van a ver ustedes lo que es esto, algo creado por la doctora Mónica González Contró desde su oficina como abogada general de la universidad. Previamente vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión. Tenía que ser mujer. Los hombres no lloran. Corres como niña. ¿Estás en tus días? Se lo buscó por andar vestida así. A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. ¿Te suena? La violencia de género se presenta en muchas formas. Piropos, burlas y comentarios pueden parecer inocentes, pero los prejuicios detrás de ellos han dado lugar a situaciones de acoso sexual, violaciones y asesinatos. Las palabras sexo y género no significan lo mismo. Sexo se refiere a las características biológicas, hormonales, anatómicas y fisiológicas por las que se dice que una persona es hombre o mujer. La palabra género, en cambio, da nombre a las ideas de una determinada cultura sobre lo que se considera masculino o femenino. Esto equivale al comportamiento, aptitudes y forma de ser que como sociedad y como individuos creemos que le corresponden a cada sexo. El problema surge cuando a mujeres y hombres se les violenta por no cumplir con prejuicios como los anteriores, o bien por considerar que su género es inferior. La violencia de género incide en muchos ámbitos, y uno, por desgracia, es la universidad. En las aulas puede surgir a modo de comentarios misóginos por parte del profesorado, acoso o contactos sexuales a cambio de un trato preferencial e incluso en casos de feminicidio. Para hacer frente a esta terrible situación, la UNAM ha implementado el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. El protocolo busca atender de manera oportuna los casos de violencia de género que ocurran en la UNAM, así sea dentro o fuera de sus instalaciones. Existen solo dos condiciones. Una es que exista al menos un integrante de la comunidad universitaria. La otra es que se trate de actos que vulneren los principios que deben regir a un universitario o bien que se deriven de una relación académica, laboral o análoga. Las denuncias se pueden presentar en los 12 meses posteriores a los hechos y no hay límite de tiempo cuando los actos involucran a un menor de edad. Pueden realizar una denuncia quienes hayan sido afectados directamente o terceras personas que tengan conocimiento directo de los hechos. El protocolo para la atención de casos de violencia de género se compone de 3 etapas. En la primera, se orienta a la persona afectada y se le proporcionan las medidas de contención psicológica que requiera. Se puede acudir a las oficinas jurídicas de cada entidad académica o a la unidad para la atención de denuncias. Una opción más es contactar a las personas orientadoras, que son miembros de la comunidad universitaria, capacitados en materia de legislación y violencia de género. La segunda etapa del protocolo corresponde a la interposición de la denuncia. Esto se puede realizar en las oficinas jurídicas, en la Unidad para la Atención de Denuncias o en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. En cualquiera de estos lugares se realiza una entrevista y se valoran tanto el caso como el procedimiento más adecuado dependiendo de la gravedad del asunto. Hay 2 tipos de procedimientos. Uno es el alternativo, en el que las partes involucradas proponen opciones para solucionar el conflicto bajo la guía de una persona mediadora. Esto no procede en casos de acercamientos sexuales entre desconocidos, si se trata de menores de edad o si se ha cometido un delito penado por la ley. El procedimiento formal se aplica cuando el procedimiento alternativo no es válido o cuando no se alcanza un acuerdo de dicha forma, y procederá si se identifica a la persona agresora, si ésta forma parte de la comunidad universitaria y si se trata de violencia de género.
La última etapa del protocolo para la atención de casos de violencia de género consiste en el seguimiento de los acuerdos y sanciones durante al menos 6 meses. Si has sufrido violencia de género, llama o escribe a la Unidad para la Atención de Denuncias al 01800 226 4725 o escribe a denunciaunad@unam.mx. De otro modo, puedes acercarte a la persona orientadora de tu escuela o facultad. La lista se encuentra en el sitio web de Igualdad y Género de la UNAM. Por tu bienestar y el de todos, lo primero es romper el silencio. Pues les decía yo que estamos acá con la doctora Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, actualmente abogada general de nuestra universidad y especialista en el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y coordina el diplomado sobre Derecho a la No Discriminación y a la vez forma parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la Asamblea Constitutiva para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Y bueno, entre sus obras cabe destacar Derechos Humanos de Niños, una propuesta de fundamentación, Derechos de Niñas y Niños, y en coautoría Lo esencial no puede ser invisible a los ojos, pobreza e infancia en América Latina. Mónica, gracias por aceptar esta invitación en tu ocupadísimo horario y en tu ocupadísima vida. Al contrario, de verdad para mí es un privilegio estar acá y sobre todo hablando de este tema tan importante y tan actual para la universidad, pero también para el país, ¿no? Claro. Porque es un tema que afecta a todas las personas. Claro. Tú creaste este protocolo de género, el nombre completo hasta donde entiendo es Protocolo en Casos de Violencia de Género en la Universidad. Bueno, en realidad fue el resultado de un proceso mucho más amplio que venía gestándose desde hace muchos años con la colaboración además pues de importantes sectores académicos de la universidad, ¿no? El entonces Programa Universitario de Estudios de Género tuvo un importante papel también en el impulso de este documento y muchas académicas que trabajan el tema en la universidad. Okay. Esto, digamos, el protocolo como tal, el dar a conocer se difunde en el contexto de la adhesión de la UNAM a la plataforma He4She de UNO Mujeres, cuando pues a inicios de la gestión de nuestro rector, el doctor Enrique Graue, y pues como una de las estrategias precisamente para impulsar la igualdad de género, se da a conocer este instrumento que pues establece el procedimiento que deben seguir las personas, mayoritariamente mujeres, hemos de señalar, aunque es un protocolo para la atención a casos de violencia de género, no exclusivamente para mujeres, pero señala el procedimiento que se debe seguir cuando una persona ha sido víctima de un acto de violencia de género. Exacto. Esto no importa si es hombre, mujer, si es gay o si pertenece a cualquier otra tendencia, digamos, de gustos sexuales, mientras ha sido sujeto de violencia, puede acudir por ayuda. Así es, ¿no? Es cualquier tipo de violencia en razón de género y efectivamente puede ser, pues por ser mujer, los hombres también pueden de sufrirlo, aunque hemos de decir que representan menos del 3% de las personas que denuncian 3%. Y las personas también pertenecientes a la comunidad LGBTI+, que pues por razón de su identidad de género, de su orientación sexual, pueden sufrir también actos de violencia de género. Ahora, este protocolo es para todos los universitarios, podríamos decir. Así es. Y en ese sentido sería como un ejemplo para hacia afuera de la universidad, una invitación a otras universidades y a otras entidades a crear protocolos similares. Así es, y esto se ha dado también en otras universidades. Nosotros desde el subsistema jurídico, yo en concreto, he participado en diversos foros porque la visibilidad de la violencia de género
ha permitido y ha llevado a que las comunidades universitarias, no solamente de la UNAM tiene una gran tradición desde luego y fue pionera en este sentido, pero otras comunidades universitarias también, de universidades públicas y privadas, han demandado la creación de protocolos para atender los casos de violencia de género, porque tenemos que aceptar que este es un problema social, es decir, no es exclusivo de la universidad, pero nosotros como universitarios tenemos que tener procedimientos claros para no permitir este tipo de violaciones a los derechos humanos. Ahora, tú usaste un concepto que me parece que hay que retomar, que es se ha visibilizado. Esto quiere decir también que de alguna manera esto estaba invisibilizado, ¿no? Esto es, yo recuerdo muy bien alguna ocasión que una mamá fue con una alumna y a la asesoría y el profesor se ofendió y dijo, pero ¿cómo me hacen esto? Pues ¿quién creen que soy? Y yo misma me acuerdo que dije, bueno, pues claro, pues en la universidad estas cosas no suceden. Y bueno, resulta que suceden en la universidad, en todas las universidades y en el país. Entonces, estaba invisibilizado, ¿por qué? ¿Y cómo es que se logra visibilizar? Mira, estaba invisibilizado y sigue estando porque hemos normalizado muchísimo la violencia. Claro. Esto es un hecho, ¿no? Hay ciertas formas de tratar, ¿no?, entre mujeres y hombres, y particularmente de la que son víctimas las mujeres, que no son acordes con el reconocimiento de los derechos humanos y de la dignidad humana. Claro. Entonces, tenemos muy normalizada la violencia y hasta hace muy pocos años, ¿no?, se pensaba pues que esto era parte de lo normal, ¿no? Por ejemplo, un caso muy concreto que no es, digamos, de los más graves, pero comentarios misóginos de profesores en las aulas, ¿no? Claro. Pues pensábamos casi que era una de las cuotas que teníamos o de las pruebas que teníamos que pasar las mujeres exactamente para acceder a un título universitario. Y hoy en día sabemos pues que ninguna persona tiene que soportar ningún tipo de comentario que pues vaya en contra de su dignidad, ¿no? Y que la ofenda, digamos, como mujer o como hombre, pero que estas conductas no son inadmisibles. Y pues vamos también a casos pues mucho más graves, como son el acoso sexual, el abuso sexual, la violación, que afortunadamente son los menos en la universidad, pero que pues desde luego también están presentes como en toda la sociedad, porque tienen su raíz pues en esta situación de profunda desigualdad entre hombres y mujeres, donde pues hay una sociedad patriarcal en donde pues el hombre se cree con el poder de disponer, ¿no?, de pues de la vida, del tiempo, del cuerpo de las mujeres. Claro. Y qué importante esto que mencionas, porque finalmente no importa la intención que tiene la persona que hace la broma, ¿no? Porque muchas veces algunas alumnas me han preguntado, bueno, pero ¿qué pasa si nuestros compañeros nos dicen algo de buena fe, pero a nosotras nos molesta, ¿no? Creo que tenemos que tener muy claro que no importa si la persona que hace la broma lo hace de buena fe. Lo importante es si te está molestando a ti, si te está ofendiendo a ti, tienes que hablar, ¿no? Tienes que decir, por favor, este tipo de bromas no, o este tipo de comentarios no son propios, ¿no? Así es, y esto es muy importante poderlo transmitir, porque lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura. Claro. Y el mensaje muy claro, nadie tiene derecho a opinar sobre nuestro cuerpo, sobre la forma en la que nos vemos, si nosotros no hemos dado permiso para ello, ¿no? Exacto. Es muy diferente que te lo diga un amigo donde hay relación de confianza y tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me digas eso, ¿no? No me gusta que opines sobre cómo me visto, sobre cómo me peino, sobre qué guapa estoy o qué fea estoy el día de hoy, ¿no? Es muy distinto cuando es en el contexto de una relación de amistad a, por ejemplo, cuando lo hace alguien, pues un maestro, ¿no? Otro compañero, respecto del cual, pues además, sobre todo cuando hay relaciones de poder, pues no puedes hacer comentarios o no puedes resistir, digamos, a este acto. Entonces, por eso tenemos que ir cambiando la cultura hacia, pues, no hay que opinar, no tenemos por qué soportar las mujeres comentarios de los hombres, ni los hombres, desde luego, comentarios de las mujeres, pero es menos frecuente, por ejemplo, que una mujer de la nada vaya con un hombre y le diga, oye, qué guapo estás, o
Entonces, por eso implica todo un cambio cultural y los mensajes tienen que ser muy claros en este sentido. Claro. Ahora, digamos, si tú acabas de mencionar algo que me parece que hay que retomar, la cuestión de las relaciones de poder. Cuando esta violencia se da, pues sí, entre un gran investigador o un gran profesor y una alumna que pues no se siente tan empoderada, o un alumno que no se siente tan empoderado, con este protocolo que tenemos ahora en la universidad, ¿qué debe hacer el alumno o la alumna? ¿Qué puede hacer? Bueno, esta es una pregunta fundamental porque lo más importante que tiene el protocolo es establecer el procedimiento muy claro y comunicar a la comunidad universitaria qué hacer en estos casos. Uh-huh. Hay varias alternativas. En primer lugar, tenemos una de las novedades del protocolo es que crea la figura de las personas orientadoras. Las personas orientadoras son integrantes de la comunidad, son alumnos y alumnas, pueden ser también personal académico y personal administrativo, que reciben un taller de sensibilización en materia de género y que tienen la capacidad, se les forma la capacidad para distinguir si un acto es de violencia de género o no. Entonces, si identifican, está en la lista de las personas orientadoras en la página igualdaddegénero.unam.mx y entonces pueden acudir a una persona. Esta persona únicamente, y hay que decirlo, les va a decir si esto que ellos, acto puede ser del que fueron víctimas o incluso puede haber alguien que cree haber cometido un acto de violencia de género o que haber presenciado, les va a decir sí o no. Si es violencia de género o si es otro tipo de situación. Exactamente, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad. Y después, ya cuando hay la posibilidad de o el deseo de levantar la denuncia formal, se puede acudir a la oficina jurídica de la facultad, ¿no? O de la entidad o dependencia. Cada facultad, cada plantel, también en nuestro sistema bachillerato tenemos una oficina jurídica y ahí se puede levantar la queja o se puede ir a la unidad de atención a denuncias, que es una unidad que se creó a partir del protocolo con personal especializado en materia de género. Esta está ubicada en Ciudad Universitaria, en el antiguo edificio de posgrado. Y también tenemos un programa que se llama La UNAD en tu espacio, donde estamos yendo a los diferentes planteles para que pues puedan recibir también atención especializada. Claro. Hay que decir también una cosa que es bien importante. Esta unidad especializada, las oficinas jurídicas también, las personas pueden acudir también a recibir únicamente orientación. Quienes integramos el subsistema jurídico tenemos la obligación de orientar a la persona sin exigirle, por supuesto, que levante la queja o la denuncia. Esa es una decisión personal, pero se le orienta. Y muy importante también, si hay una afectación emocional que normalmente se acompaña cuando una persona es víctima de violencia de género, se le canaliza a contención psicológica. Tenemos la Clínica de Salud Mental de la Facultad de Medicina, también la Facultad de Psicología nos ayuda a dar esta contención, ¿no? Pero la persona tiene la libertad de decidir, se le presentan las opciones y ella decide si quiere en ese momento o más adelante levantar la denuncia formal con la que se dará inicio ya a los procedimientos que pueden llevar a una sanción. Ahora, esto es una maravilla porque digamos que una chica que ha sufrido alguna violencia de este tipo o un chico que haya pasado por esto puede ir a recibir simplemente pues el apapacho emocional que requiere y la guía emocional que requiere, y en última instancia ya es decisión de él si levanta la denuncia o no. Así es, y además hay una situación importante aquí. Normalmente las personas que han sufrido violencia de género, especialmente en los casos más graves, llegan con una afectación muy importante y no tienen capacidad emocional por la afectación para levantar en ese momento la denuncia. Entonces, es muy importante respetar el proceso de esta persona que ha sido agredida y que en el momento en el que lo decida pueda levantar la denuncia. O si decide no hacerlo, también puede pedir el acompañamiento emocional, decir, bueno, yo no quiero levantar la denuncia formal, pero sí quiero recibir esta atención psicológica profesional para superar este trance, ¿no? Claro, y me parece muy importante que los que nos están escuchando y las que nos están escuchando sepan
que no importa cuánto tiempo haya transcurrido entre la agresión que han sufrido y la actualidad, digamos, si fue hace 2 años o 3 años y no tenían el valor o el deseo o la capacidad emocional de hacerlo y hoy se arrepienten y quieren levantar la denuncia, pueden acudir. Así es, y precisamente pues es muy oportuno estar hablando en estos momentos de esto porque precisamente el pasado 19 de marzo salió publicado en la Gaceta UNAM el aviso sobre las modificaciones al protocolo. El protocolo fue dado a conocer hace poco más de 2 años y medio y justamente se pensó en hacer un instrumento muy dúctil que pudiera modificarse pues con base en la experiencia y con base en los casos que hubiéramos recibido. Desde el primer año se tuvo interlocución con expertas en violencia de género respecto de cómo veían ellas el protocolo. Claro. También, pues el rector instaló una mesa de diálogo en asuntos de géneros que también generó insumos muy importantes. En fin, de todos lados, muchos pliegos petitorios de grupos venían señalando qué les parecía del protocolo que no funcionaba. Y evidentemente nosotros mismos en la aplicación nos fuimos dando cuenta de que había ciertas cosas o que no quedaban claras, ¿no? O que no eran del todo adecuadas. Por ejemplo, esto de un plazo restringido. Uh-huh. Entonces ya ahora, por supuesto que se puede acudir porque además esto responde a los más altos estándares internacionales para poder hacer las denuncias, porque a veces este proceso lleva tiempo, ¿no? De darte cuenta de qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y de sufrir este duelo emocional que viene después de una agresión tan violenta, ¿no? Así es. Ahora, Mónica, yo tengo una pregunta que me interesaría mucho que nos respondieras. A mí me gusta mucho la filosofía oriental, el taoísmo, y hay dentro de la filosofía de Lao Tse, hay una idea que es, resuelve el problema cuando es pequeño y no cuando es grande. Y por otro lado, esta idea que nos está un poco en el aire, ¿no? Siempre hay señales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando el problema es muy pequeño y tenemos estas pequeñas señales de que estamos junto a un acosador? ¿Cómo frenamos para no llegar al extremo de la violación o del abuso? ¿Hay alguna manera, hay alguna indicación que nos pueda ayudar para frenar el problema cuando es todavía pequeño y no dejarlo crecer? Mira, es muy importante esta pregunta porque justamente tiene mucho que ver con esta cultura, ¿no? Que da una gran permisividad hacia la violencia. Uh-huh. Entonces, por un lado, sí es invitar a la comunidad a denunciar. Porque además, una de las cosas también del protocolo, que esto sí es novedoso, es que establece los procedimientos alternativos con enfoque de justicia restaurativa. Este nombre tan largo es lo que describe. Explícanos qué es eso. Ajá. Porque, toda la lógica, digamos, de la justicia actualmente en el país, ¿no? Uh-huh. Con las reformas constitucionales que se han dado, tienden a pensar, ¿no? O parten de la filosofía de que la sanción, ¿no? O en el caso del país es el derecho penal, tiene que ser el último recurso. Y entonces, han surgido todo lo que son las medidas alternativas a la privación de libertad. Okay. Nosotros, después también de estos 2 años, ¿no? De estar en las prácticas, nos dimos cuenta de que este enfoque de los procedimientos restaurativos, en algunos casos, porque no se puede en todos, hay que decirlo también, es lo que mejor funciona. Hay que señalar muy claramente, no se trata de mediación, porque eso está contraindicado, digamos, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida libre de violencia, porque la mediación implica igualdad entre las partes. Y en el caso de violencia de género, aunque no haya superioridad jerárquica, hay una desigualdad de poder muy importante. Claro. Entonces, el procedimiento alternativo, tenemos muchas variantes, ¿no? Uh-huh. Aquí hay que decir, en cada caso concreto, uh-huh, la universidad contrata a un facilitador profesional, experto en el caso concreto. No es lo mismo si se trata de violencia de pareja en el bachillerato, por ejemplo, así se trata de un académico con una alumna. Y se hace un procedimiento en donde la víctima puede expresarle, nunca se les pone frente a frente, ¿no? Normalmente es intercambio epistolar, por ejemplo, sí. Claro. La verdad es muy raro que se les llegue a poner frente a frente porque normalmente no hay esta posibilidad por la
situación de indefensión adquirida en la que está la víctima cuando ha sido, ¿no? Entonces puede ser un intercambio epistolar, ¿no? Te pongo algunos casos en donde la víctima le expresa al agresor cómo se sintió. Y entonces lo que es muy interesante es que nos hemos dado cuenta a través de estos procedimientos que el agresor normalmente piensa que lo que hizo estaba bien, ¿no? Esto que tú dices es ¿no? Bueno, pues que hacer ese tipo de comentarios era normal, ¿no? O tener un coqueteo, ¿no? O hacer ciertos, era normal también, ¿no? Entonces, mediante este procedimiento que es gente que se ha certificado en esto, hay que decirlo, son profesionales, no es alguien de buena voluntad que dice, bueno, a ver, yo los voy a arreglar. No, es una lógica completamente distinta. Y entonces el agresor puede darse cuenta de lo que hizo, comprender, ¿no?, por qué lo que hizo es un acto de violencia de género, ofrecer disculpas y ofrecer la reparación del daño. Y entonces ahí sí cambiamos cultura. Eso nos hemos dado cuenta. Tenemos pocos casos. En realidad tenemos un número muy importante de denuncias. Hasta ahorita tenemos más de 700 denuncias y menos del 10% son susceptibles de ser atendidas con un enfoque, con un procedimiento alternativo. Y luego también el enfoque de justicia restaurativa precisamente tiene que ver también con esta idea de que la víctima no solo necesita que se sancione al agresor, sino que necesita que la restauren. Entonces, a veces, si así lo quieren, la víctima se pueden hacer unos ejercicios que en donde se representa la comunidad y se busca que haya pues un gesto simbólico de que se le repara el daño, ¿no? Entonces, es un universo fascinante, la verdad, no me puedo extender demasiado, pero creo que con esto nosotros podemos ir cambiando la cultura y evitar que esto crezca, ¿no? Porque normalmente cuando suceden en los procedimientos que nosotros tenemos la absoluta convicción de que hay que sancionar, pero muchas veces pasa que quien fue sancionado no entiende qué hizo o piensa que lo que hizo no es grave y que es una sanción demasiado rigurosa, ¿no?, para algo que hizo, por ejemplo, pues cuando es expulsado de la universidad y la víctima pues se queda, pues sí, ya lo expulsaron, pero a mí quién me va a restituir, ¿no?, en este daño que me fue causado. Entonces, tenemos que ir trabajando también en esa vía, en ponernos también de lado siempre de la víctima, restaurar el tejido social, volverla a integrar a la comunidad, ¿no? No es solamente sancionar, que es muy importante, repito, hay un mensaje de tolerancia cero, pero todo lo que se hace además con la comunidad es fundamental. Claro, sí, por un lado sancionar al culpable, pero también lograr que la víctima misma logre reintegrarse a la comunidad después de esta sensación de violencia tan fuerte. Así es. Claro. Pues, Mónica, se nos fue el tiempo, pero bueno, me parece muy importante como un primer programa contigo, si me lo permites, que nuestros estudiantes sepan que esto está ahí, que es un instrumento maravilloso que pueden usar, que pueden ser atendidos. Por lo pronto creo que ha quedado bastante claro que hay que acudir al abogado de la institución y ahí se puede recibir una primera orientación, ¿no? Así es. Y bueno, pues yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros. Y bueno, Marco Lubián, nuestro productor, muchas gracias. En controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a los textos originales de Diego Dionisio Fernández. Se despide usted su servidora, Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.